práctica el día de ayer, ¿sí? Es un caso, obviamente, pues que nosotros tenemos que hacer un estudio de mercado, ¿sí? Un estudio de mercado que va a consistir en cualitativo y cuantitativo. Miren, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay gerencia de operaciones, obviamente pues hay gerencia de marketing y gerencia de proyectos. Gerencia de proyectos. ¿Sí? Entonces nosotros estamos aquí. Doy por hecho que obviamente ya esto de este año marketing, ya, ¿verdad? ¿Me están llevando? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Ya? Entonces, y obviamente también gerencia de operaciones. ¿Ya? Gerencia de operaciones. Miren, ¿cómo trabaja? Obviamente la gerencia de marketing es lo que se encarga de todo lo que tiene que ver, pues obviamente, con hacer que el cliente consuma un producto. ¿Sí? Entonces, el marketing está asociado específicamente a ello. Las estrategias que nosotros vamos a tener que considerar para que obviamente el cliente esté satisfecho. La gerencia de operaciones se encarga específicamente en los procesos, en las operaciones, en la manufactura, en la transformación de ese producto que el cliente ha solicitado para obviamente satisfacer sus necesidades. Ahí tenemos que ver la capacidad de planta, tenemos que ver obviamente pues las rutas, estudio de tiempos, ingeniería de métodos, todo lo relacionado a la manufactura en sí. Y la gerencia de proyectos, lo que nosotros vamos a hacer hoy en día, se encarga obviamente en ver la factibilidad, ¿sí? Económica y financiera, económica, financiera, obviamente pues social y ambiental de un proyecto. ¿Sí? Porque el cliente te puede requerir un producto, tú lo puedes transformar, pero si eso no es rentable para ti económicamente, obviamente no va a estar de acuerdo obviamente con la gerencia de proyectos. En eso se basa. Y es por eso que nosotros estamos obviamente orientándonos a ello. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a realizarlo teniendo en cuenta aquí y teniendo en cuenta cómo lo vamos a realizar. Entonces no podemos estudiar solo gerencia de proyectos o formulación y evaluación de proyectos sin conocer el marketing. Y tampoco podemos estudiar gerencia de proyectos sin conocer las operaciones. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ello. Ahora, y todo está en base a la estrategia. Todo está en base a cómo tú, obviamente, estratégicamente lo vas a realizar. La visión de la empresa. ¿Cómo es la misión de la empresa? ¿Cómo son sus objetivos, obviamente, de la empresa? Objetivos estratégicos que tiene la empresa. Entonces, este modelo Canvas, obviamente, es uno de los modelos que vamos a nosotros a utilizar y es por eso que ustedes están haciendo, obviamente, pues el estudio de casos o la solución de casos gerenciales. Miren, nosotros rápidamente lo vamos a pasar porque hay como 100 diapositivas que si gustan les paso, para que ustedes lo puedan, si gustan les paso, para que ustedes lo puedan, obviamente, pues lo puedan revisar con más detenimiento, pero revísenlo, no solamente lo guarden y obviamente pues lo desechen, revísenlo. Entonces, cuando una empresa, pues obviamente, o una planta quiebra, cuando obviamente el gerente puede ser empírico. Obviamente tú pones tu empresa y obviamente no haces caso a las estrategias, pues obviamente que una persona que conoce te puede dar a conocer o te puede indicar. Por ejemplo, hicimos análisis de flujo de caja, análisis de escenarios, análisis de riesgos, análisis de múltiples precios de mercado, o sea, hicimos todo. Análisis de ventaja competitiva, analizamos cuál es nuestra estrategia y cuál es la mejor estrategia. Pero, ¿qué pasó? El que toma decisión dijo, bueno, tengo una tincada, una corazonada, tengo un presentimiento que me va a ir mal, no lo hago. Obviamente, actualmente todavía estamos en ello, sobre todo las microempresas.
Entonces, y ustedes están aquí para que obviamente, pues, cuando salgan pongan su empresa y den trabajo a la gente. Ustedes obviamente están aquí para eso. No obviamente, pues, vamos a solo formar profesionales para que vayan a trabajar a una empresa, sino para que ustedes mismos tengan las herramientas necesarias para hacer una empresa. ¿Correcto? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Miren, analizamos todo ello, pero el que toma la decisión, o sea, la gerencia, no realiza lo que hacemos. Todo tu trabajo no tiene, pues, obviamente, validez, y es por eso que para hacer un proyecto tiene que venir desde la visión. Y desde la visión, obviamente, es que la alta dirección, ¿qué es lo que quiere de su empresa? ¿Qué es lo que quiere, obviamente, del rumbo de la empresa? Entonces, miren, vamos pasando rápido. Entonces, ¿es diferente un proyecto que un proyecto de inversión? Obviamente que sí, porque un proyecto puede ser un proyecto de vida, puede ser un proyecto, pues, de una casa y todo lo demás. Pero un proyecto de inversión tiene que tener factibilidad, tiene que ser rentable para mí, tiene que ser obviamente beneficioso para la sociedad, no tiene que modificar el medio ambiente. Factibilidad económica, social, ambiental, ¿sí? Entonces, un proyecto de inversión es obviamente un proyecto, un plan, ¿sí? Que se asigna determinado monto de capital. Entonces, puede leer el libro, pues, obviamente, de evaluación de proyectos de Marco Rubino. Entonces, miren, los proyectos, ¿sí? ¿Cómo se originan los proyectos? ¿Cómo se generan los proyectos? Hay una necesidad insatisfecha, un vacío de conocimiento. Todo lo que ustedes identifican como problema es una oportunidad para mí. Es una oportunidad porque a partir de allí, con el conocimiento que yo tengo y las herramientas teóricas, puedo generar un producto o puedo hacer un método que solucione ese problema. Donde obviamente vean un problema, se genera una oportunidad, ¿correcto? Entonces, hay orígenes, pues, obviamente, respecto a la iniciativa público-privada. Hoy en día, pues, los proyectos son públicos-privados. Públicos-privados. Entonces, aprovisionamiento de recursos, la parte social, la parte política, la parte económica, ¿sí? Entonces, miren, obviamente los proyectos y el hombre, proyectos de alimentación, de vivienda, de recreación, ¿sí? Obviamente, pues, necesidades humanas por satisfacer y bienes y servicios, artículos de consumo, electricidad, hospitales, viviendas. Todo, obviamente, se puede realizar a través de una formulación y una evaluación de proyectos. Entonces, nosotros tenemos que centrarnos, pues, obviamente, en ello. El estudio de oportunidades. Yo tengo que identificar, porque obviamente es el primer paso del método científico. Identificar los problemas. Estudios empresariales, bajo costo, estudios sectoriales, entonces que están asociados obviamente a los proyectos. Puede haber proyectos existentes y yo puedo mejorar esos proyectos. Hay proyectos que demoran 40, 50 años, 100 años y no se ejecutan. ¿Sí? Obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta esas características, pero tengo que diagnosticar el problema, tengo que identificar el problema. Yo obviamente, pues, encerrado en 4 paredes no voy a identificar un problema. Yo identifico un problema cuando obviamente, pues, estudio el mercado, analizo la sociedad, cuando obviamente, pues, yo estoy inmerso en el problema, ¿sí? Entonces allí es donde yo necesito, pues, obviamente, hacer estimaciones, hacer obviamente, pues, datos proyectados, existentes, comparar datos. Esa es la única forma, pues, obviamente, de yo poder hacer obviamente un proyecto que tenga bajo costo, ¿correcto? Eso es lo único. Ahora, los costos, obviamente, pues, vamos a tener cómo minimizar los costos a través de la tecnología. Aquí entra obviamente, pues, la gerencia de operaciones, la tecnología, obviamente los estudios de tiempo, la transformación de la materia prima, ¿sí? Entonces, de esa forma yo minimizo los costos. Obviamente aquí tenemos la ventaja competitiva de Michael Porter: logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas, servicios postventas, y aquí obviamente, pues, el marketing. Actividades primarias y obviamente la infraestructura de la empresa, la gestión de los recursos humanos, el desarrollo de las tecnologías, las compras. Todo eso se tiene que analizar obviamente para una empresa, para una planta, para un proyecto que yo voy a hacer, ¿sí?
Entonces, nosotros tenemos que verlo de esa forma, porque de lo contrario, pues obviamente nuestro proyecto no va a tener envergadura, no va a tener impacto, no va a ser, obviamente, pues socialmente aceptado, ¿correcto? Entonces, miren, aquí también tenemos un modelo de negocio que describe los fundamentos de cómo una organización crea, desarrolla y captura valor, ¿sí? Entonces, y esto es muy importante, ¿cómo captura valor? Sus compañeros me preguntaban respecto a ingeniero, ¿y cómo yo puedo hacer un proyecto? ¿Cómo puedo capturar valor? ¿Cómo puedo, obviamente, pues hacer que lo que yo estoy ofreciendo sea representativo para el cliente? El valor puede ser tangible o intangible. No solamente pues puede ser tangible, puede ser también intangible. Entonces, obviamente el modelo Canvas, que yo obviamente les indico que ustedes hagan, tiene 9 lienzos, 9 bloques, ¿sí? 9 bloques de construcción. Vamos a pasarlo rápido. Miren, primero, propuesta de valor. ¿Por qué me eligen? Eso es lo que yo debo preguntarme. ¿Por qué me eligen a mí? Si hay varias empresas, obviamente que brindan el mismo producto. Segmento de clientes, ¿a quién entrego valor? No, ¿a quién vendo mi producto? ¿A quién entrego valor? Esa debe ser nuestra filosofía de nosotros. ¿A quién entrego valor? Relaciones con los clientes. ¿Cómo nos relacionamos con los clientes? Hacemos alianzas estratégicas. Tenemos obviamente pues canales de distribución. ¿Qué medios utilizo para llegar a mí? Obviamente pues a mi público. Utilizo redes sociales, utilizo pues obviamente la tecnología. ¿Qué utilizo? Recursos clave. ¿Qué recursos son imprescindibles? Las actividades clave. ¿Qué he de saber hacer para ofrecer la propuesta de valor? ¿Qué tengo que saber? Tengo que capacitarme, obviamente, en los procesos. Tengo que capacitarme en neurolingüística. Tengo que capacitarme, pues, obviamente, en contacto con el cliente. Asociaciones clave. ¿Con quién puedo contar? ¿Qué trabajadores yo puedo tener? ¿Qué proveedores puedo tener? Entonces, son asociaciones clave. Los ingresos. ¿Qué fuentes de ingresos genero? Con, obviamente, pues ello. Y los costos, ¿en qué costos incurro? Si ustedes responden esas 9 preguntas de manera estratégica, obviamente, pues, lo que ustedes están realizando es los 9 bloques de construcción del Canvas. ¿Sí? Entonces, ahora, si ustedes empiezan a preguntarse y han identificado su vacío de conocimiento, se van a dar cuenta, pues, lo fácil que vamos a ir, obviamente, agregando valor a lo que estamos realizando. ¿Correcto? Entonces, miren atentos. Entonces, aquí tenemos obviamente, pues, los 9 lienzos, ¿sí? Los 9 lienzos tenemos, red de partners, ¿sí? Tenemos las actividades claves, tenemos la oferta, las correlaciones con los clientes, las relaciones, los segmentos de clientes, ¿sí? Obviamente todo con lo que tiene que ver con la emoción, cómo te compran, ¿sí? Esto de aquí, ustedes tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y me pareció importante, obviamente, que ustedes lo tengan en cuenta porque mucho tiene que ver, ¿sí? Cómo tú tienes la parte afectiva con una empresa, ¿sí? Obviamente tú prefieres un producto que de determinada empresa, prefieres un producto, pues obviamente, y esa es la parte afectiva, y es por eso que el marketing está muy asociado a ello. ¿Sí? El marketing está muy asociado a eso. Entonces, porque inclusive compras un producto que está más caro, pero desde tu punto de vista, pues, quieres ese producto. ¿Sí? Quieres ese producto. Entonces, obviamente, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, aquí está el hemisferio izquierdo, ¿sí? La eficiencia, y el hemisferio derecho, el valor. ¿Sí? Entonces, todo ello, justo por eso les estoy indicando aquí, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, obviamente porque tienen que ver o trabajan con las emociones de la persona. ¿Sí? Entonces, todo eso, pues obviamente, ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Vamos a avanzar en el hemisferio derecho. ¿Cómo? ¿Quién? Y obviamente, ¿qué es lo que yo realizo? Aquí voy a generar, obviamente, pues, en ambos hemisferios de la persona, yo voy a generar rentabilidad. Voy a generar margen, voy a generar ganancia. ¿Sí? Entonces, obviamente, vamos aquí nosotros a tener cómo, ¿sí? Cómo yo lo realizo, qué realizo, ¿sí? A quién obviamente voy a realizar y cuándo.
Cuando yo digo cómo, obviamente lo realizo, hago un estudio de mercado, hago pues obviamente todo lo relacionado a cómo yo voy a satisfacer esa necesidad que tengo. ¿Qué es lo que voy a tener? Mi propuesta de valor, pues. Mi propuesta de valor a la persona, obviamente el cliente. ¿Y con quién? Relación con los clientes, segmentos de mercado, y ahí están obviamente los lienzos, los 9 lienzos del Canvas, y cuánto, ¿sí? Obviamente cuánto es lo que yo voy a producir para satisfacer esas necesidades, ¿sí? La estructura de costos, y aquí en la estructura de costos obviamente pues es bastante interesante analizar la estructura de costos de una empresa, sobre todo de las empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes tienen que tener una visión. Si van a ser los líderes del mercado, tienen que obviamente fijarse siempre en el líder del mercado actualmente. Y el líder del mercado actualmente, obviamente, pues, por ejemplo, ustedes quieren estar en la línea pues, de producción de alimentos, por ejemplo, Alicor, por ejemplo, es líder del mercado actualmente, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ver su estructura de costos de Alicor. Pero ingeniero, no nos van a dejar, obviamente, pues, ver la estructura de costos de Alicor, sí, porque Alicor cotiza en bolsa. Y al cotizar en bolsa, obviamente tiene su estructura de costos. Ustedes ingresan a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Superintendencia del Mercado de Valores, y obviamente ingresan a la empresa Licor, y ahí va a estar toda su información relacionada, ¿sí? Todos sus estados de ganancias y pérdidas, todos obviamente sus estados auditados de la empresa, ¿sí? Entonces, sus 4 grandes categorías, ¿qué ofrecemos? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Quién es nuestro cliente y cuáles son sus necesidades? ¿Cómo desarrollamos la propuesta de valor? A través de las actividades que llevamos a cabo. Y al final, ¿cuánto? ¿Cuál es la lógica económica de la generación de valor? ¿Sí? Porque ¿cuánto yo necesito? Obviamente, pues, tener de margen. ¿Cuánto necesito tener de margen? Y esa es la lógica de la generación de valor. Miren, aquí tenemos, ahora, ¿por dónde empezar? El enfoque más utilizado es del cliente. ¿Sí? A partir de los recursos, a partir de la oferta, a partir de la necesidad de los clientes, a partir de las finanzas, a partir de los múltiples epicentros. ¿De dónde nosotros podemos iniciar? ¿De dónde iniciamos? Algunos podrán decir, bueno, yo voy a partir de acuerdo a la necesidad del cliente. Voy a tener en cuenta, pues obviamente, los recursos, voy a tener en cuenta la oferta, porque si el cliente tiene una demanda específica, obviamente ya tiene cierto direccionamiento, ¿sí? A qué es lo que va a consumir. Por eso es que decimos a partir de las necesidades del cliente. Y para yo conocer las necesidades del cliente necesito hacer un estudio detallado del cliente. Y ese estudio detallado del cliente, pues obviamente es el estudio de mercado que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Entonces miren, ahí está el lienzo Canvas para describir el modelo de negocios. Es que ustedes, ¿sí? Entendí pues que van a hacer ¿quiénes son? ¿Tan temprano no he terminado? No creo. No puede ser porque les decía que ustedes me dijeron que iban a hacer un proyecto desde cero, ¿verdad? Desde cero. Entonces, obviamente, para hacer un proyecto desde cero, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Y esto te direcciona claramente qué es lo que tú quieres hacer. ¿Correcto? Sigan secuencialmente este modelo, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta lo fácil que es hacer un proyecto de inversión. Pero sigan secuencialmente este modelo, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener en cuenta el primer bloque. Aquí se describe cada bloque, ¿sí? Entonces, como les digo, si ustedes gustan, les voy a pasarla, ¿sí? Mercados masivos, nichos de mercado, segmentos específicos, segmentos diversificados. ¿En dónde yo voy a estar? ¿Voy a estar obviamente en todo el mercado? No, imposible. No voy a poder estar en todo el mercado. Tengo que tener un segmento de mercado específico, en donde yo puedo aportar, en donde yo puedo obviamente pues vender mi producto. Inclusive de ese segmento específico de mercado, tengo competencia, tengo obviamente nuevos productos, tengo ciertas limitaciones, y a eso se le llama obviamente pues la teoría de las restricciones, ¿sí? Esta teoría de las restricciones nos indica respecto a las restricciones que nosotros tenemos para todo. Nosotros tenemos restricciones para todo. Entonces, miren, si nosotros decimos,
el lienzo, los clientes son el corazón de cualquier modelo de negocios. Es obviamente, sin clientes nosotros no somos obviamente la empresa, obviamente no es nada. Los clientes obviamente son los que están sosteniendo la cadena de abastecimiento. Y en sí, toda la cadena de abastecimiento, porque los clientes obviamente pues sin manufactura tampoco podrían consumir un producto. ¿Sí? Y es por eso que eso no logran entender todavía pues los clientes ni las empresas, que dependemos unos de otros. Si nosotros obviamente destruimos la naturaleza, no vamos a tener materia prima. Y los clientes no van a tener obviamente pues cómo consumir. Vamos a regresar nuevamente pues a la prehistoria. No, ¿verdad? O sea, obviamente nosotros necesitamos tener pues estos modelos de negocios que sean circulares. ¿Para quién estamos creando valor? Para yo decir, ¿para quién estoy creando valor? Ahora, para el que estoy creando valor, ¿lo va a identificar? Esa es mi pregunta que yo debo hacer. Lo va a identificar porque si no lo identifica, yo puedo hacer un proceso bastante óptimo. Pero si el cliente que yo le estoy vendiendo el producto no lo identifica, obviamente pues yo estoy haciendo algo que no tiene valor. Para el cliente no tiene valor. Entonces hay que tener en cuenta allí, porque tú puedes ponerle pues un empaque bastante pues costoso, llamativo, inteligente. Pero si el cliente solamente quiere pues consumir el producto, no lo va a identificar. ¿Sí? No lo va a identificar. Entonces no se habla de procesamiento, sino se habla de generar valor a través del procesamiento. Generar valor a través del procesamiento. No se habla pues obviamente de masificar los productos, se habla de satisfacer masivamente a los clientes. ¿Correcto? Esa es obviamente pues el enfoque que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora mírenme, propuesta de valor. Aquí ustedes proponen el precio, la novedad, el desempeño, la velocidad de servicio, ¿sí? Obviamente pues el consumo, el diseño, las marcas y todo lo demás que está relacionado. Reducción de riesgos, accesibilidad, excelencia, experiencia del consumidor, ¿sí? ¿Cuál es nuestra oferta distintiva? Y eso me gustaría preguntarle a ustedes, o sea, ¿qué es lo que lo hace distinto a su empresa, a ese producto que están ofreciendo de las demás? ¿Cuál es lo distinto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, esto parece pues obviamente lógico, ¿verdad? Parece lógico, pero no lo hacemos así. Las empresas obviamente no lo realizan así. Las empresas que realizan pues obviamente este enfoque Canvas son empresas de clase mundial. Sí, son empresas de clase mundial. Entonces, vamos aquí, los canales de distribución, ¿sí? ¿Cuáles son los canales? Reconocimiento, evaluación del cliente, la compra, la entrega del producto, la postventa, obviamente los subcontratados, los directos, los propios, los indirectos, las fuerzas de ventas. Miren, estos mecanismos, ¿sí? Debe tener las ventas por la red, ¿sí? Obviamente las tiendas propias, los distribuidores, las concesiones, la publicidad, ¿sí? ¿Cómo obviamente se entrega la propuesta de valor al cliente? La relación con los clientes, asistencia individual, asistencia personalizada, autoservicio, consumidores, co-creación de productos, servicios pues obviamente automatizados. ¿Ven? Mírenme, aquí tenemos los flujos de los ingresos, también ventas de bienes. Cada lienzo obviamente tiene su explicación. Luego los recursos claves. Aquí tiene mucho que ver pues obviamente la tecnología, la información, los recursos intelectuales, los recursos humanos, los recursos financieros, ¿sí? Obviamente pues también si tienen una patente, los derechos de uso de esa patente, ¿sí? Los puntos de venta y todo lo que tiene que ver con los recursos claves que yo tengo obviamente pues en la planta o pretendo tener obviamente pues en el futuro. Actividades claves, producción, diseño, ¿sí? Obviamente pues armado de productos. Aquí estamos la parte de operaciones, entrenamiento, resolución de problemas y operación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el lienzo número 7 de las actividades clave. Luego red de partners describe las alianzas más importantes que se requieren para que el modelo de negocios funcione, ¿sí? Entonces todo está alineado, todo está relacionado. O sea, no hay forma de que nosotros analicemos un lienzo y luego los demás no.
Miren, aquí tenemos la estructura de costos, todo lo que tiene que ser orientación a costos, orientación a valor. Todo costo debe estar orientado a valor y todo valor debe estar orientado a costo. ¿Sí? Entonces aquí nosotros decimos, puedo tener un alto costo, pero eso genera alto valor para el cliente. O puedo tener un bajo costo, pero si me genera un bajo valor para el cliente, no me sirve a mí. ¿Correcto? Entonces, aquí debe estar de la mano el valor y el costo. ¿Correcto? El valor, eso se llama funcionalidad. Costos fijos, costos de recursos humanos, arriendos, costos de materias primas, costos variables, economías de escala, economías por amplio, obviamente, pues, alcance. Aquí tenemos los 9 lienzos, ¿sí? Que ustedes, pues, obviamente deben realizar. Miren, los lienzos del modelo de negocios, ahí están los canales de distribución, todo lo que ustedes, obviamente, deben realizar para su proyecto, ¿sí? Para su producto. La siguiente semana, ¿sí? Que es la semana ya 4, deben ya traer un avance de su producto, porque si no el tiempo les va a quedar cortito, ¿sí? Obviamente no es obligatorio, como siempre les dije, ¿sí? No es obligatorio, porque yo no estoy llevando la teoría, ¿sí? No es obligatorio, pero sí me gustaría, pues, si tienen alguna consulta respecto al producto, que me lo hagan, ¿ya? Pero eso obviamente se encarga el profesor de teoría, pues. Yo sé obviamente hasta dónde tengo alcance y cuáles son obviamente, pues, mis funciones que tengo que realizar, ¿sí? Entonces aquí está, mírenme, la vinculación, ¿sí? Del lienzo 5 con el lienzo 8, ¿sí? Obviamente la producción, el producto servicio, la interacción, los compradores, los flujos, la logística de entrada. Aquí están las tendencias, ¿sí? Fuerzas de la industria, obviamente tendencias claves, fuerzas de mercado y fuerzas macroeconómicas, condiciones, infraestructura, commodities, ¿sí? Obviamente, pues, y otros recursos. 3 modelos de plan de negocios, ¿sí? Obviamente ustedes pueden hacer ese modelo. Miren, nosotros estamos en mercados y competencia. Aquí en el 4 es lo que vamos a hacer, mercados y competencia, lo que vamos a hacer hoy día, marketing y ventas, sistemas de negocio y organización, plan de implementación, riesgos y oportunidades y planificación financiera y financiamiento. Todos esos 9 nosotros lo vamos a realizar, los 9. Entonces ustedes pueden elegir, obviamente, por ejemplo, el plan de marketing, producto, plaza, precio, promoción, gestión y organización, proyecciones financieras, necesidades financieras y recomendaciones finales. Pueden elegir este modelo o este modelo, ¿sí? Entonces, pero principalmente van a estar orientadas en gerencia de operaciones, gerencia de marketing y gerencia de proyectos, ¿sí? No pueden hacer uno sin el otro. No hay forma. Sí, esto de aquí son los 3 puntos, ¿sí? Entonces, vamos avanzando. Etapa 1, ciclo de vida de los proyectos de inversión, ¿sí? Es el ciclo de vida. ¿Sí? El plan estratégico, la evaluación de proyectos, la gestión de proyectos y la operación, ¿sí? Obviamente, pues, del proyecto. Proceso de toma de decisiones para el proyecto, porque puede que el proyecto sea interesante, pero no factible. Obviamente puede ser económicamente viable, pero no ambientalmente. Puede ser obviamente ambientalmente viable, económicamente, pero no socialmente. Entonces, obviamente deben estar de la mano los 3. El estudio de prefactibilidad, análisis de justificatorios para continuar, estimaciones de ingresos, descarte de soluciones, no se toma la decisión, fuentes secundarias, estimaciones de inversiones, estimaciones de costos operacionales y se puede obviamente postergar, ¿sí? El proyecto, ¿sí? Se puede postergar el proyecto. Pero tiene que tener una viabilidad técnica económica. Entonces, una viabilidad técnico-económica, ¿sí? Es obviamente los estudios de factibilidad, ¿sí? Variables financieras y económicas. Se tiene que tener en cuenta esto. Pero esto todavía no vamos a ver la tercera unidad, pues las variables financieras y económicas no vamos a ver la tercera unidad. Evaluación por nivel máximo de decisión, cálculo refinanciado de variables, suficientemente evaluado, fuentes primarias o estimación, ¿sí? Aquí vamos a estar nosotros, el día de hoy que vamos a realizar pues, obviamente el estudio de mercado. Entonces aquí el entorno actual, las opciones, el tiempo y el entorno obviamente pues futuro. Aquí mírenme, este es un modelo pues completo ya de todo lo que hemos estado viendo y esto es lo que ustedes tienen que plantear en su trabajo. Primero, la idea de negocio.
que ya lo tienen. Estoy seguro que sí, ¿verdad? Ya lo tienen la idea de negocio. Claro, porque obviamente, luego estudio de mercado. ¿Qué vamos a hacer? Oye, Mesometrics. vamos a hacer, obviamente, el estudio de mercado, ¿sí? Vamos a hacerlo. Y luego, análisis estratégico. Análisis de estrategias, ¿sí? Miren, luego vamos a tener análisis de medio ambiente, oportunidades y amenazas. Todo esto se llama el análisis, obviamente, pues FODA, ¿sí? Fortalezas, oportunidades, debilidades, desempeño pasado, situación actual, pronóstico, bases de datos. De todas las bases de datos, por ejemplo, vamos a tener bases de datos pues, de Scopus, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, bases de datos pues, de la información demográfica de la población, ¿sí? Entonces, segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, relaciones con el cliente, y entramos obviamente en la visión, la misión y los valores directivos de la empresa. Miren, todo se va relacionando. Expectativas, elementos internos, personal dentro de la empresa, intuición y criterios directivos. Luego, ¿qué tenemos? Posicionamiento y vulnerabilidad. Posicionamiento del cliente, con la marca, ¿sí? Con la empresa, obviamente, con el producto o con los tres. O vulnerabilidad. El cliente, pues obviamente no le gusta tu producto. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué viene? Formación de objetivos. Viene definición de estrategias y políticas, elaboración de programas, concursos estratégicos, ¿sí? Y presupuesto a corto plazo. Proyectos estratégicos. Aquí nosotros debemos llegar. Luego de pasar todo esto, vamos a llegar aquí a proyectos estratégicos. Vamos a hacer recursos clave, actividades clave, alianzas y estructura de costos. Esto vamos a hacer la tercera unidad, la estructura de costos. Implementación y evaluación y seguimiento. Plan de mejora continua. Nuevamente vamos a ir a aquí. Y aquí en esta idea de negocio, ya cuando tú tienes un proyecto factible, se empiezan a abrir nuevas estrategias, nuevas carteras de proyectos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es lo que ustedes deben tener en cuenta. ¿Sí? Esto es lo que ustedes deben tener en cuenta, obviamente, para los proyectos. Esa es la primera sesión. ¿Sí? De acuerdo al sílabo. Esa es la primera sesión. ¿Sí? En esta primera sesión ustedes deben salir, obviamente, con... Este es el resumen prácticamente de todo lo que hemos visto. ¿Sí? El modelo de negocios Canvas alineado a la estrategia. ¿Sí? Luego, en el segundo sílabo, vienen tipos de proyecto. Información básica, pues obviamente del proyecto, ¿correcto? Que está asociado específicamente todo al valor del negocio. Estado actual, ¿cómo estamos ahora? Si es que nosotros no tenemos nada en este momento, solo tenemos una idea de negocio, que vamos a ir madurando obviamente con el paso del tiempo. Estado actual y el proyecto, estado futuro. Actividades del proyecto, actividad A, actividad B, actividad C. Gerencia de proyectos para generación de valor. Entonces ahí tenemos proyectos, cumplir requisitos reglamentarios, esta es la parte legal. Obviamente crear o mejorar o reparar productos, este es el contexto de iniciación del proyecto, satisfacer las solicitudes o necesidades de los interesados o de los posibles clientes, implementar o cambiar las estrategias o negocios o tecnologías, ¿sí? Alineación de la estrategia con los portafolios de negocio, planeamiento, proyectos y procesos. Miren, ahí está. ¿Ya? Entonces, obviamente, vamos a ir pasándolo también, ¿sí? Porque si no, no vamos a terminar. Estrategia organizacional. Ejemplo de portafolio. Ya cuando ustedes hicieron todo el proceso estratégico, regresan nuevamente, ya van a tener capital, ¿sí? Para que empiecen a innovar nuevamente en otros proyectos. Entonces, programa A, programa B, programa C, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3. Ustedes obviamente pues van a estar a cargo de un programa. Ahora, no van a estar solos. Va a estar un especialista en gerencia de operaciones, va a estar un especialista obviamente pues en gerencia de marketing, en gerencia de proyectos. ¿Sí? Usted jamás se trabaja solo. Pues. No hay alguien que lo conozca todo. Entonces, ustedes tienen, pero sí tienes que saber qué es lo que realiza cada uno. Porque si no te pueden engañar. ¿Sí? Obviamente tú tienes que saber
qué es lo que realiza cada uno, cuál es su función de cada uno. Miren, ambiente organizacional, estrategia, portafolio, programas y proyectos y operaciones. Materialización del valor del negocio. De cómo yo obviamente lo voy a materializar. Análisis del impacto en el negocio y análisis del desempeño de valor. Seguimos. Ciclo de vida de los proyectos, inicio del proyecto, revisión y preparación, ejecución del trabajo, finalizar el proyecto. 10 áreas de conocimiento. Procesos de inicio, procesos de planificación, procesos de ejecución, procesos de monitoreo y control y procesos de cierre. Obviamente esto tiene que ser fundamental también, porque ustedes tienen que saber que todo proyecto se cierra. Por ejemplo, un proyecto, pues obviamente minero, tiene que tener un plan de cierre. No van a realizarlo y dejarlo pues nada más allí. Cuando ya quiebra la empresa no lo van a dejar, no puede ser así. Entonces ustedes tienen que tener todo eso. Inclusive cuando una empresa quiebra, hay obviamente un proceso de liquidación. ¿Cómo se debe liquidar la empresa? ¿Sí? Entonces, es todo un proceso, pues obviamente ello. Ciclo de vida del proyecto, evaluación de los proyectos, ¿sí? Aquí tenemos también los ciclos, estudio de preinversión, el estudio de perfil, estudio de prefactibilidad, estudio de diseño, ejecución del proyecto y operación del proyecto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, microevaluación económica, ¿sí? Evaluación económica, ¿sí? Obviamente, pues, posterior. Entonces, proyecto rechazado o postergado. Se tiene que mejorar el proyecto, pero en su caso de ustedes, obviamente no va a pasar pues que van a ser rechazados porque ustedes están avanzando semana a semana, ¿sí? No van a ser rechazados sus proyectos. Entonces ahí tenemos, aquí están, mírenme, los temas estratégicos, visión, ¿sí? Obviamente pues la misión, las iniciativas estratégicas que tienen, las medidas, los objetivos, las brechas de desempeño, las iniciativas estratégicas, la financiación estratégica, ¿sí? Tenemos allí también la financiación estratégica, la estrategia y que se relaciona con la estrategia, con el presupuesto a través de, obviamente, la estrategia y el presupuesto. Ahí está los financiamientos, los apalancamientos que vamos a ver. Y luego ya viene el estudio de mercado. Lo estoy haciendo rápido porque si no, no vamos a terminar, ¿sí? Obviamente, ya ustedes, si gustan, lo pueden revisar, lo pueden analizar, ¿sí? Entonces, obviamente el estudio de mercado, ¿sí? ¿Es las 11? ¿Es la 1? Entonces, obviamente, todo lo que realicemos está en función de las estrategias. Recuerden bien eso, ¿sí? Todo lo que realicemos está en función de una estrategia, ¿correcto? No hay nada que se realice si no está, obviamente, pues una estrategia. Obviamente tenemos que definir, ¿sí? Y les recomiendo que ustedes lean pues el libro de Michael Porter, ¿sí? Obviamente pues liderazgo en costos, diferenciación, focalización o enfoque. Yo estudio el mercado teniendo en cuenta eso, ¿sí? Yo como empresa, ¿qué visión tengo? O como futura empresa, ¿qué visión tengo? ¿Qué misión tengo? Porque yo puedo tener obviamente pues una visión. Yo puedo decir ser el líder del mercado orgánico, ¿sí? De los productos orgánicos. Pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahora para cumplir eso? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy capacitando. Obviamente pues estoy haciendo alianzas estratégicas con los proveedores. Estoy obviamente pues analizando todos los KPIs que tiene el sector, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta aquí todo el sector, tengo que tener en cuenta, yo estoy aquí la empresa, y la empresa está dentro de un sistema pues obviamente abierto, en donde tenemos el entorno se le llama obviamente pues a la parte pues externa cercana a la empresa, y el entorno obviamente pues está fuera de la empresa, ¿sí? Está fuera de la empresa, está por aquí, está fuera de la empresa. Y aquí nosotros como empresa tenemos, obviamente, tenemos oportunidades, y tenemos obviamente pues amenazas. Entonces, y aquí obviamente nosotros como empresa tenemos debilidades
debilidades y fortalezas. Entonces yo siempre, no solamente digo, bueno, yo tengo una debilidad, ¿sí? Como empresa tengo una debilidad. Obviamente mi debilidad es mis altos costos. Porque por querer obviamente pues hacer un producto de calidad, eso me genera altos costos. Es mi debilidad y el cliente lo percibe. Entonces yo digo, ¿cómo? Obviamente yo aprovecho, por ejemplo, una oportunidad que es un tratado de libre comercio, por ejemplo. ¿Cómo? Esa es una oportunidad para mí, un tratado de libre comercio, por ejemplo, con China, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿yo qué puedo hacer con esa debilidad? Tengo que minimizar la debilidad para poder aprovechar esa fortaleza. Pero si hay una amenaza, por ejemplo, de productos importados, entonces mi debilidad es el costo. Yo tengo que minimizar mi debilidad para que esta amenaza, que son productos importados, no me afecte. No me afecte, obviamente, pues si me haga quebrar. Entonces, esa es una estrategia de cómo yo analizo esta característica, ¿sí? Yo me conozco, pues obviamente sé cuál es mi debilidad, cuál es mi fortaleza. Entonces, voy a minimizar la debilidad. Y con esto voy a maximizar, obviamente, ¿qué? Mi fortaleza. Para, obviamente, tener un impacto o poder maximizar la oportunidad y poder minimizar la amenaza. Y si lo juntan, digo, minimizar, maximizar, minimizar. ¿Sí? Y también puedo decir, bueno, voy a maximizar mi fortaleza para maximizar mi oportunidad. Esa es una estrategia. Entonces depende, pues obviamente de ustedes cómo quieren obviamente hacer su proyecto. Entonces, porque todos tenemos puntos débiles, pues. Todos tenemos puntos débiles. Entonces, todos debemos tener obviamente pues una competencia que no nos afecte obviamente pues de sobremanera. Pueden ser sociales, internos y externos, y competitivas. Entonces aquí en el entorno, antes de pasar aquí en el entorno, aquí está la competencia. Aquí está la competencia. Ya con esta competencia obviamente pues analizamos las 5 fuerzas de Porter. ¿Sí? Las 5 fuerzas de Porter. Entonces, obviamente aquí está la competencia. Por ejemplo, obviamente pues el enfoque en los clientes, nuevos productos, productos sustitutos, ¿sí? Entonces, las fuerzas de Porter. Miren, liderazgo en costos. ¿Quién tiene su prioridad competitiva en costos? ¿Ustedes? ¿Tú tienes tu prioridad competitiva en costos? ¿Quién tiene su proyecto definido? Su idea de proyecto definido. ¿Quién tiene? ¿Todavía? Gomitas. La diferenciación, justo lo que estábamos hablando, ¿sí? La diferenciación, obviamente, pues de su producto. La diferenciación, su grupo de clientes. Algunos pueden decir, bueno, mi grupo de clientes va a ser solo mis amigos. Ellos no me van a decir que el producto, pues obviamente, no es agradable sensorialmente, ¿sí? Entonces, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a exportar, ¿sí? Que vamos a exportar y tenemos que cumplir la reglamentación necesaria. Estrategia de nicho o focalización, ¿sí? Obviamente debemos elegir un nicho o focalización del producto. Asimismo también debemos tener el estudio de mercado, es la identificación, recopilación, análisis y difusión sistemática y objetiva de la información. Es el estudio de mercado y eso es lo que ustedes hoy día vamos a ver, ¿sí? Cada grupo pues obviamente yo les recomiendo que ya vayan eligiendo su tema, ¿sí? Pero y si no, obviamente hay un caso allí para que ustedes puedan identificar, recopilar, analizar y hacer obviamente pues una estructuración sistemática y objetiva de la información. Objetiva quiere decir obviamente de forma numérica.
¿sí? La objetividad obviamente pues se basa, ¿sí?, en expresar lo que tú dices y que no tenga ambigüedades, constituyéndose en una herramienta de la mercadotecnia que permite satisfacer las necesidades de la información para la toma de decisiones, ¿sí? La mercadotecnia o el marketing. Entonces, la mercadotecnia o el marketing. Hacemos estudio de mercado, la empresa que desea iniciar una nueva actividad o que pretende ampliar su actual producción. Ustedes van a iniciar una nueva actividad. Ustedes, ¿sí? Obviamente van a hacer un estudio de mercado para ello, van a conocer las futuras posibilidades y lograr una mayor eficiencia. Es que ustedes recién, o sea, van a analizar pues obviamente pero teniendo en cuenta cuál es el producto. Constituye el punto de partida de la elaboración de la mayoría de los proyectos y es una de las partes importantes y críticas en los aspectos técnicos. ¿Y por qué obviamente hacemos estudios de mercado en la sesión número 3 y no en la primera sesión? Porque el estudio de mercado se basa con nuestra idea de productividad y estamos definiendo ya. Ya. Por ejemplo, miren, su compañero me puede decir, bueno, yo estoy haciendo pues un producto de gomitas, por ejemplo. Me dice, ingeniero, voy a hacer gomitas y quiero saber si le gustan a ver, no, para probar la gomita. Y no tiene la gomita, obviamente. Entonces es por eso que el enfoque de estudio de mercados hoy en día es el estudio de mercado. El estudio de mercado se hace obviamente pues con el producto elaborado. Pero me dice, ingeniero, pero si yo con el producto elaborado, ¿y qué pasa si no le gusta al cliente? Pero ya tengo una base de qué es lo que voy a mejorar. Porque de acuerdo a él le digo, bueno, ¿qué te parece el producto? Bueno, está muy ácido. El producto está muy dulce. Eso te va a decir el cliente, ¿verdad? Entonces a eso se le llama la voz del cliente. La voz del cliente. Y en esta voz del cliente obviamente se le llama también o despliegue de la función calidad. Despliegue de la función calidad. Función calidad. Algunos lo llaman casa de la calidad, ¿ya? Entonces, pero ya tengo obviamente que mejorar. ¿Cómo lo voy a mejorar? Ah, con características de ingeniería. Si me dice es muy ácido, tengo que ver la forma pues obviamente de disminuir el nivel ácido. Si me dice es muy dulce, tengo que ver la forma pues de sustituir esa cantidad de grados Brix que tiene. Porque el cliente no te dice tiene 5.7 grados Brix y yo quiero que esté en 4 o en 3. ¿No te dices? ¿Verdad? No te dice, el cliente no te dice eso. Tú tienes que recopilar la información que el cliente dice, no me gusta, te dice. La pregunta es, ¿por qué no te gusta? No me gusta porque obviamente es muy dulce y a mí no me gusta el dulce. No me gusta porque es muy ácido y a mí no me gusta el ácido. ¿Sí? Entonces eso te responde el cliente. Ahora, tú dices, no, pero ingeniero, mi cliente va a ser el supermercado y el supermercado sí me va a decir. El supermercado no te va a decir eso. El supermercado también hace una gestión de los clientes. ¿Sí? Obviamente eso se le llama CRM, gestión de los clientes. Y cuando hacemos gestión de los clientes, lo que hacemos es, por ejemplo, darte una tarjeta y ver tus preferencias, cómo tú vas consumiendo pues, obviamente el producto. También te hacen encuestas pues, por llamada telefónica y te dicen pues, qué te parece el producto y tantas cosas más. ¿Correcto? Entonces, pero cuando nosotros llegamos aquí, tenemos que tener el producto. Porque de lo contrario, obviamente vamos a decir, bueno, yo voy a hacer gomitas, pero ¿y qué le parecen las gomitas? Inclusive hacen ustedes el cuestionario para eso. ¿Sí? ¿Te gustan las gomitas? Gomitas funcionales, gomitas con tantas otras cosas. Pero ¿y qué te va a responder el cliente? Si ha consumido gomitas, quizás te va a decir que sí le gusta, que no le gusta, que tantas cosas más, ¿verdad? Pero si no ha consumido gomitas, te va a responder cualquier cosa, menos lo que tú esperas que te responda. Es que ustedes no pueden responder algo pues que no perciben. Y si no responde, pues responde por cumplir. Y es más, si estás apurado, responde cualquier cosa y no nada de lo que tiene que ver. Ni siquiera lees, pues obviamente el cuestionario. Y eso quiero yo evitar en ustedes. Entonces el estudio diseñado para definir clientes potenciales para el proyecto, determinar la tendencia de la demanda,
determinar la competencia actual y potencial, determinar la tendencia de la oferta, determinar la viabilidad del mercado para el proyecto de inversión. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y por eso es que, obviamente, pues, analizamos de esta manera, pero haciendo un análisis crítico respecto a que si yo no tengo el producto, no puedo hacer un estudio de mercado. No puedo hacer un estudio de mercado. Entonces, inclusive cuando ustedes, pues, obviamente quieren exportar un producto, ¿sí? Y cuando ofreces, obviamente, por ejemplo, hay algún peruano, pues, por ejemplo, en España, o en Francia, y te dice, te ofrezco un producto, envíame el producto. Él no te dice, pues, o no, tú no le preguntas si le gusta o no le gusta eso, te dice, envíame el producto. Y si tú no lo envías, obviamente, pues pierdes esa oportunidad de hacer un estudio de mercado con el producto. ¿Correcto? Con el producto. Por eso es que hacemos en la tercera sesión estudio de mercado, no en la primera. Hacemos en la tercera sesión estudio de mercado. Análisis de mercado, tenemos que ver la oferta. Los competidores. Tenemos que ver, obviamente, la demanda. ¿Quién me va a pedir? Tenemos que ver el análisis de precios. Si puedo competir en precios o no. Tenemos que ver el análisis de la comercialización y las conclusiones del análisis de mercado. Eso es lo que vamos a ver. Obviamente, pues, la ley de la oferta y la demanda, la elasticidad, obviamente, pues, productos que puedan sustituir a esos productos que tenemos, ¿sí? Los puntos de equilibrio que vamos a tener, tipos de información, fuentes secundarias, estadísticas oficiales, publicaciones especializadas, informes internos. Entonces, y aquí hay que tener muy en cuenta, obviamente, la estadística, porque cuando ustedes van, por ejemplo, a una página, por ejemplo, a una estadística oficial del INEI, por ejemplo, por lo general, sí, las bases de datos no están actualizadas. Y como no están actualizadas, tú dices, bueno, ¿cuántas personas hay aquí en Chimbote? 1.200.000. Pero cuando tú descargas esa base de datos, dentro de la base de datos, pues obviamente va a haber, ¿sí? Va a haber un buen grupo de personas que ya obviamente pues dejaron de existir. Igual cuando el padrón electoral se cierra. El padrón electoral se cierra y se cierra pues obviamente con personas que están fallecidas. Y algunos dicen, ¿pero por qué? Porque obviamente pues el padrón electoral se cierra un año antes. Y hasta que las elecciones, obviamente pues ya cuántas personas han fallecido. Ahora, ¿qué es lo irregular o qué es lo que no es posible? Es que los que están fallecidos vayan y voten. Eso es lo irregular. O por ejemplo en tu encuesta, que te respondan obviamente las personas fallecidas. Eso es lo irregular. Porque después obviamente pues es un proceso natural de la vida. Entonces, publicaciones especializadas. Ahí está, que yo les digo, busquen información sobre eso. Y es obviamente disponible para nosotros. Informes internos. Fuentes primarias, proveedores. Tú le puedes preguntar a tu proveedor. Fuentes primarias. Clientes o consumidor. Prospectos de clientes, distribuidores y la competencia. Pero la competencia tú no lo vas a ir a preguntar, pues obviamente, cuál es su demanda, ¿verdad? No le vas a preguntar. Y obviamente si le preguntas, te va a responder erradamente, de forma errónea. Tú no vas a dar tu estrategia, pues obviamente, o tú no vas a dar tu cartera de clientes. ¿Sí? Obviamente, pero también es una estrategia. ¿Y cómo podrías hacer eso? Contratando pues una persona, obviamente de la empresa, de tu competencia. Bueno, no se podría llamar así. Bueno, tú estás trabajando por ejemplo en una empresa, yo te llamo y te digo, ¿cuánto? Obviamente tú vas a decirme tus pretensiones salariales, y obviamente te pago más, y ven y trabaja conmigo. Porque si ustedes contratan a un trabajador que lo han despedido de la empresa, obviamente pues eso no es una estrategia. Prácticamente estás obviamente pues cometiendo un error de estrategia, porque no vas a contratar a alguien que lo han despedido. Si lo han despedido, obviamente no es porque es un buen trabajador, ¿sí? Excepto pues que haya habido una injusticia, que se da o se puede dar, pero obviamente no es lo común. Estudio de la demanda. El objetivo de este capítulo es cuantificar la demanda. Aquí es donde nos vamos a centrar, en ver cuánto es la demanda. ¿Pero de quién? Del producto que ustedes tienen. Sin el producto no podemos hacer estudio de mercado. No podemos hacer estudio de mercado. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso es que todo tiene una secuenciación. Entonces, partes del estudio de la demanda, descripción del bien o servicio. Tienen que describir su producto. Ahora, yo les diría, descríbame su producto en este momento. Ustedes me dirían,
pero todavía no sé qué producto voy a hacer, ingeniero. ¿Cómo lo puedo escribir? ¿Sí? Análisis del entorno. El análisis del entorno sí lo puedo hacer porque veo toda la parte política, económica, toda la parte política, económica, toda la parte social, toda la parte de la tecnología, toda la parte pues, del medio ambiente o de la ecología. ¿Sí? Eso sí lo puedo realizar. Demanda presente y pasada. ¿Sí? La demanda presente y obviamente la demanda pasada, pero ese es obviamente pues la demanda pasada debe ser un referente nada más para nosotros. No podemos hacer proyecciones con la demanda pasada, porque sería un error pues obviamente, porque hay muchos cambios respecto a la parte, sobre todo la parte del entorno, por ejemplo una pandemia. Sí, por ejemplo, pues obviamente un terremoto, por ejemplo una sequía, ¿sí? Entonces hay obviamente pues factores que pueden incidir directamente en la demanda de un determinado producto. Por ejemplo, el caso de las mascarillas, en el caso de la tecnología, ¿sí? Entonces, obviamente la pandemia en el 2020, ¿sí? Una semana pues obviamente dieron de cuarentena, luego una semana, que son los años, ¿verdad? Entonces, ¿y qué? Hay obviamente pues las grandes empresas han aumentado pues obviamente sus ingresos. ¿Por qué? Porque justamente pues rápidamente han cambiado la tecnología, rápidamente pues han construido pues plantas enteras pues de mascarillas. Obviamente también la empresa que ha diseñado pues obviamente la vacuna. ¿Sí? Entonces todo es un negocio pues. Donde hay un problema hay una oportunidad. Donde hay un problema hay una oportunidad. Entonces, obviamente, vamos a tener en cuenta eso. La descripción del bien o servicio, definición, zona de influencia, tipo de bien, marco económico, marco tecnológico, marco social cultural, marco institucional y político. Miren todo lo que vamos a hacer. El marco económico se realizan las variables relevantes para el proyecto, ¿sí? La inflación, la devaluación, la tasa, pues obviamente de interés, la balanza comercial, entre otros componentes. Entonces, en el marco social cultural, los gustos, las preferencias, las modas, los hábitos de consumo. En el marco tecnológico, la actividad productiva, obviamente pues el avance en la tecnología. En el marco institucional, observar la estabilidad jurídica e institucional. Aquí en Perú, pues obviamente es un país que ya inclusive pues hemos caído de categoría. Sí, estamos pues obviamente nosotros, ¿sí? En productos pues obviamente en productos tangibles sobre todo, estamos pues en riesgo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. Vamos a tener aquí la demanda presente y futuro, ¿sí? Determinación del consumo histórico y actual, determinación de la demanda insatisfecha. Aquí estamos nosotros, porque si la demanda está satisfecha, no tenemos oportunidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta la demanda insatisfecha. Y de esa demanda insatisfecha, ¿cuál será? Obviamente para nosotros. Variables que afectan la demanda: el precio del bien, la renta personal, datos demográficos, preferencias de los consumidores, coeficientes técnicos, bien final, infraestructura productiva. Miren, la demanda futura: métodos de estudio de mercado, métodos subjetivos, métodos de pronósticos causales, método de serie de tiempos, análisis de elasticidad, métodos cuantitativos, es el 3, el 4 y el 5 que vamos a nosotros a ver. Método de estudio de mercado: segmentar el mercado, fraccionamiento homogéneo, mercado potencial, la necesidad, mercado disponible, necesidad más intención de compra, y mercado objetivo, porcentaje del mercado disponible. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar de su producto, pues obviamente que ustedes están realizando. Luego, formas de segmentación: por la región, el tamaño, el clima, el área urbana, la edad, el ingreso, el género, el ciclo de vida, personalidad, estilo de vida, beneficios buscados, tasa de uso. Mercado potencial: miren, el mercado objetivo. Y ahí está la demanda del proyecto. Solo eso, solamente el mercado objetivo. ¿Correcto? Nada más. Ustedes no van a utilizar, pues obviamente, nada más. Métodos de proyección, métodos subjetivos, métodos de pronósticos causales, método de la serie de tiempo, ¿sí? Métodos subjetivos, el equipo Delphi, lo que ustedes van a hacer ahora, ¿sí? Obviamente, pues vamos a asumir que ustedes obviamente pues son un pool de expertos y obviamente se van a enfocar, obviamente pues se van a enfocar a analizar,
todos obviamente pues las demandas, ¿sí? Las ofertas, el análisis obviamente pues del entorno, de la parte interna, cómo su empresa pues obviamente va a estar en la parte de gerencia, en la parte de costos, ¿sí? Y van a llegar a un consenso, ¿sí? Y luego vamos a hacer pronósticos visionarios, pero teniendo en cuenta un escenario pesimista, un escenario tendencial y un escenario optimista. Entonces va a ser estocástico, no va a ser determinista, va a ser estocástico o probabilístico, pesimista, tendencial y optimista, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, y ahí también se puede utilizar pues el project, ¿sí? Para determinar la ruta crítica, o el tiempo crítico del proyecto, ¿sí? Entonces, mírenme, identificar las variables, cantidad de construcciones, ¿sí? Determinar la forma del modelo, lineal o no lineal, ¿sí? Entonces, tendencia, cíclico, estacional y regular. Entonces, por ejemplo, nosotros mucho trabajamos pues con el estacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente las materias primas tienen una estación de pues el tiempo de producción. Entonces, y lo bueno que a nosotros, por ejemplo, nos favorece pues es que por ejemplo, Israel, que es nuestra competencia respecto pues a la India, que es nuestra competencia pues en fruticultura, por ejemplo, no tiene las mismas estaciones obviamente de productos que se generan aquí. Porque si tuvieran las mismas estaciones, obviamente pues nosotros no tendríamos espacio, ¿sí? Entonces, o los precios serían bajos. Entonces tenemos la clasificación del componente sistemático, ¿sí? Obviamente general o persistente, patrón de movimiento hacia arriba o hacia abajo en el largo plazo, y la duración varios años. Por eso que vamos a hacer proyecciones nosotros para mínimo 5 años. Vamos a hacer proyecciones para mínimo 5 años obviamente de su producto. Vamos aquí, el modelo de la serie de tiempo cíclico, el modelo estacional, ¿sí? Fluctuaciones periódicas, generalmente un lapso de 12 meses, y es por eso que las plantas, pues obviamente agroindustriales, tienen diferentes líneas de producción, que obviamente pues se termina la palta, empieza pues por ejemplo el espárrago, empieza la fresa, ¿sí? O sea, productos pues obviamente que vamos procesando todo el año en la planta. No puede la planta parar, ¿sí? Entonces tenemos ahí clasificación del componente, no sistemático, estudio de la oferta, análisis de la oferta, ¿sí? Determinar la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores, o sea del mercado objetivo, me va obviamente pues a pedir. Mercado competidor, el mercado competidor son una serie de empresas que con más o menos eficiencia satisfacen las necesidades o parte de las necesidades del consumidor, ¿sí? Ese es el mercado competidor. Los precios que se cobran, las condiciones de crédito que se ofrecen, publicidad que se hará o que se habrá de enfrentar o del producto ofrecido en su concepto amplio, diversidad de tamaño y envases, también promociones con regalos adicionales de producto, formas de llegar al consumidor. Y vamos a ver pues todo lo que tiene que ver con la matriz. Hay una matriz bastante pues estudiada, que es la matriz de Boston Consulting Group, de la empresa pues obviamente, ¿sí? La matriz de Boston Consulting Group habla pues obviamente de productos pues obviamente vacas, así lo define, ¿sí? Productos vacas, productos perros, productos pues obviamente estrella y producto incógnita, el producto que tú vas a lanzar al mercado, ¿sí? Entonces, obviamente pues las formas de cómo tú vas a llegar al consumidor. Tenemos que analizar obviamente cuáles son las fortalezas de la competencia, cuáles son las debilidades de la competencia. Eso se le llama obviamente benchmarking, analizar cuál es su fortaleza de la competencia, ¿sí? Para yo mejorarlo. Analizar cuál es su debilidad de la competencia, o qué está haciendo mal la competencia para yo no hacerlo, ¿sí? Entonces, obviamente a eso se le llama benchmarking, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Ya vamos terminando ya, ¿sí? ¿Cuánto demoraría un competidor en copiar nuestra diferenciación? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y por eso es que a veces hay algunos que no dan su idea, porque si yo doy mi idea, los otros se copian. Los otros asumen que esa idea es de ellos y lo elaboran, y lo hacen, y lo presentan más rápido al mercado. Pero si no lo patentas, obviamente pues no es tuyo. Por eso es que si no lo patentas, obviamente no es tuyo. Por
Entonces, por eso es que las empresas por lo general primero patentan su producto y luego lo lanzan al mercado. Porque si tú lanzas al mercado tu producto sin patentarlo, otra empresa lo realiza, lo hace una pequeña modificación y lo patenta y obviamente es de él. ¿Sí? Entonces, obviamente, sí, justamente pues hay unos problemas que tenemos respecto a ello. Hay barreras de ingreso o de salida. ¿Cuál es el volumen de venta del sector? ¿Cuál es el comportamiento típico de nuestros competidores? ¿Y cuál es la mejor forma de combatir a nuestros competidores? Obviamente aquí es una estrategia de cómo competir. La estrategia de la guerra, por ejemplo, de Sun Tzu, por ejemplo, habla en su libro pues, de todo lo que tiene que ver con las estrategias. ¿Sí? Entonces, estructura de análisis de la oferta futura, lo que hemos estado viendo, estructura de mercado, ubicación geográfica. ¿Sí? Y ahí en la ubicación geográfica vamos a utilizar el software que les pasé, el QGIS. ¿Sí? Vamos a utilizar ese software para la ubicación geográfica. Las técnicas de producción artesanal, empresas pequeñas, medianas, grandes empresas. Entonces, identificación de la competencia, identificar. Ahora, ¿cómo yo sé quién es mi competencia? Cuando obviamente esté en el mismo rubro, genera el mismo producto, vende el mismo producto. Entonces, patrones de reacción de la competencia, precios del producto o servicio, productos sustitutos o complementarios, las tecnologías, la oferta futura, posibles cambios en las variables que afectan la oferta y la proyección de acuerdo a ello. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Análisis de la comercialización. Sí, el objetivo del presente capítulo es el desarrollo de un proyecto de inversión, es planear que de manera más precisa la posible forma en que se va a llevar a cabo la comercialización del bien. Y eso es lo que van a hacer. Todos estos capítulos que estoy poniendo es lo que vamos a realizar pues, obviamente en esta... En toda la unidad. No, en esta práctica. No, sí, en esta práctica. ¿Ya? Obviamente la mezcla de marketing, el producto, el precio, la promoción y aquí terminamos con esto. Obviamente pues terminamos producto, precio, promoción y plazo, las 4 P, el mix de marketing. ¿Sí? Sí, les paso, no hay problema. ¿Ya? Les paso.